ser tu mayor prioridad, dijo, es lo que tenemos que hacer posible, con astucia, dijo el faraón. ¿Para qué? Para que no sea que esta gente que se está volviendo muy numerosa se levante en una guerra y se vayan del país. Y Éxodo capítulo 5, versículos del 1 al 9 dice, después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, esto dice el Señor Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Así, replicó Faraón, ¿y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese Señor ni no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron, el Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. El faraón respondió, Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Ese mismo día el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de la cuadrilla israelita. Ya no les provean paja para hacer los ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarla. Pero exíjanle que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota, son unos perezosos, por eso claman, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Tremendo, ¿no? A través de estos casi 39 años que le he entregado la vida con mi esposa a Cristo, mi familia, pude ver como gente que Dios rescata del pecado, le da estabilidad, le devuelve la esperanza, de repente aparecen con una actitud, dejan de congregarse, abandonan la comunión con la iglesia, y cuando uno les pregunta qué pasó, entonces aparece el argumento lógico de ahora, pastor, no tengo tiempo. Muchos llegaron a la congregación, oren pastor, oren por trabajo, para que el Señor me abra esa puerta y que Dios abra la puerta. Y cuando el Señor abre la puerta, no se supo más nada. Y cuando hablamos ese argumento tan lógico de ahora no tengo tiempo, se convierte en una contradicción porque dice, Dios me ha bendecido con un trabajo nuevo y ahora me demanda mucho. Desde que me han ascendido, pastor, tengo muchas responsabilidades y aunque eso no significa que voy a ganar más, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Así es como el adversario, usa de manera lógica, argumentos lógicos para impedir que el cristiano, en lugar de darle a Dios el primer lugar en su vida, tenga como prioridad en su vida la bendición del trabajo. El enemigo es muy sutil. Nosotros pensamos que nuestra lucha es contra uno que tiene cacho de rojo y que viene así, ¿cierto? Y que, te atraparé. Estamos equivocados. El diablo trabaja de una manera tan sutil, de una manera tan lógica. La inteligencia maligna con la que se mueve es la misma inteligencia maligna en la que se mueve este mundo que va a su autodestrucción, por el pecado. Porque el pecado no produce sabiduría que viene del cielo, produce la sabiduría de la que habla Santiago, ¿cierto? La terrenal, animal y diabólica, donde hay contención, celos, contiendas. El adversario, de una manera muy sutil, hace que el tiempo que hace falta dedicar a Dios, muchos lo cambien por más trabajo con mayores responsabilidades, y así es como tantos hermanos viven desanimados con las cosas de Dios y más adelante en la vida no pueden encontrar propósito y no se dieron cuenta qué fue lo que pasó y por dónde fue que el enemigo les hizo el gol. He visto a lo largo de tantos años, hermanos y hermanas con un potencial tremendo para servir a Dios, pero abandonan el llamado porque abrazan el dicho popular que dice el trabajo es lo más importante y después terminan diciendo esta frase, no sé si la escuchó,
A mí no me hace falta ir a la iglesia para ser cristiano. ¿Escuchó eso alguna vez? Por eso lo que muchos llaman bendición de Dios es el obstáculo en la mente que usan las huestes de maldad para engañar al creyente y así apartarlo del propósito que Dios tiene para su vida. Ese engaño es lo que a tanta gente con el paso del tiempo, cuando viven de acuerdo al trabajo como su Dios y su bendición, llegan al segundo obstáculo. ¿Cuál es el segundo obstáculo? Número 2, dígale que está a su lado, el desánimo. Diga con ánimo el desánimo. Con más fuerza, por favor, anímeme. Me está desanimando, anímeme. El desánimo. Éxodo capítulo 1, versículos 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Dios con dureza y amargaron sus vidas con dura servidumbre. En hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Mira, el objetivo del enemigo es desanimar y oprimir al creyente para que no pueda abrazar la vida a la que Dios lo ha llamado. Con frecuencia, el estrés y la presión de las responsabilidades laborales son las que nos llevan a querer abandonar la carrera en muchos casos. Mucha es la gente que se considera de Cristo, pero no puede salir de sus desiertos en la vida porque no ponen a Dios como la primer prioridad de su vida. Pensar que somos lo que hemos logrado obtener por el trabajo que hemos hecho o lo que hayamos acumulado trabajando significa no poder ver cómo el enemigo nos impide vivir en la verdad que nos hace libres. Pero está mal trabajar, pastor. No, está muy bien y es muy bueno y el trabajo es algo bueno. Cambió el trabajo de enfoque a partir de la caída del hombre, ¿cierto? Y le dijo Dios a Adán, la consecuencia de haber escuchado a tu esposa y haber comido del árbol que no tenían que comer, del fruto, entonces, ¿qué le dijo al hombre? Le dijo que darás con el trabajo, con el sudor de tu frente vas a trabajar y va a ser un problema, porque la tierra, que era rica y preciosa y que todo lo que se tiraba producía algo bueno, ahora va a producir cardos y espinos. Y con el sudor de tu frente ganarás el pan. Entonces el trabajo pasó a ser una carga y un problema. Pero en sí el trabajo es bueno y cuando el trabajo se convierte en tu Dios es donde realmente estamos en problemas. Porque pensar lo que hemos logrado obtener por el trabajo que hacemos es no poder ver realmente el propósito de Dios. Y el desánimo es uno de los obstáculos más eficaces que pone el enemigo para hacer que el creyente pretenda seguir corriendo la carrera de la vida, pero quitando la mirada de Jesús. El trabajo es algo que dignifica y el tener trabajo para obtener sustento es una bendición. Pero creer que es la razón de mi existir forma parte de las estrategias del faraón para no dejar que como creyentes vivamos en la verdad de la palabra de Dios, que es la misma persona de Cristo que nos hace libres. Porque si no hay tiempo para orar, si no hay tiempo para meditar en las Escrituras, si no hay tiempo para congregarte regularmente, si no existe interés por hacer la gran comisión de predicar la buena noticia del Evangelio a otros, el que te está dando esa bendición o lo que tú llamas bendición no es el Dios que nos vino a salvar. Porque el que te está dando lo que tú llamas bendición de trabajar, quizá lo que sea es un obstáculo que esté poniendo Faraón para no dejarte salir a la libertad. Dios Padre, por medio de su palabra, a través de su Espíritu Santo, nos da el discernimiento espiritual necesario para crecer y madurar. Y si el enemigo que está actuando para impedir que el tiempo para Dios sea usado en actividades lógicas, actividades que no aportan nada a tu vida, no van a aportar nada a tu salvación, pero tú lo vas a poder decidir a través de una sabia decisión. Déjame contarte una historia. Cuando yo, en la época en que, bueno, muchos saben mi profesión fue futbolista, pero estudié preparación física. Y yo recuerdo en un tiempo, recién habíamos conocido a Cristo con mi esposa, y la persona que me llevó a mí a estudiar toda preparación física fue un profesor
muy reconocido en Argentina, ¿cierto? Del CENAR, del Centro de Entrenamiento Nacional. Y él me llevó a estudiar. Trabajé en alto rendimiento, después me llevó a México, bueno, muchas cosas. Pero recuerdo que en uno de sus gimnasios, el hombre tenía 3 gimnasios muy grandes en Buenos Aires, yo necesitaba trabajar. Había conocido a Cristo, no tenía equipo y mi anhelo era poder sostener mi casa. Y entonces me llevó a trabajar a uno de sus gimnasios, 8 horas. Pero yo necesitaba tener libre uno de los días. Y eran los miércoles en la noche porque yo tocaba la guitarra en la alabanza. Y yo no sabía qué hacer. Y entonces empecé a orar. Y le dije, necesito trabajar por la mañana. Ese por la mañana no. Por la mañana están los profes, los duros. Vos tenés el horario en la noche. Y empecé a orar y para mí era un dolor porque no podía congregarme. Y un día me llama y me dice, Jorge, ¿todavía querés trabajar por la mañana? Y digo, sí, por favor. Ah, muy bien, porque un ciclista de los que trabajan de la selección de profe necesita la mañana para entrenar. ¿Querés trabajar en la mañana? Y Dios me puso a trabajar en la mañana y en la noche pude servir a Dios. Dios me llevó a tomar una decisión y eso me quedó sellado en mi vida. Quizá hoy, producto de ese tipo de decisiones, el Señor me haya confiado algo y estoy aquí. No es por mis méritos, no es porque simplemente es porque quizá en su misericordia Él nos llamó. Pero donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y siempre, siempre el corazón se va detrás del tesoro. A veces aparecen oportunidades laborales disfrazadas de bendición que no son más que argumentos para impedir que el llamado de Dios y la obra del Espíritu Santo no se lleve a cabo o se retrase en tu vida. Y el desánimo por las cosas de Dios es uno de los obstáculos que usa el enemigo para hacerte abandonar. Cuando las responsabilidades laborales se convierten en algo más importante que tu relación con Cristo y con su novia, quiero decirte que aunque hayas prosperado con lo que tú llamas la bendición de Dios, en algún momento se va a manifestar el desánimo y la opresión, porque mientras pienses que vas ganando, lo cierto es que vas perdiendo la batalla. Cuando la bendición no viene del único y verdadero Dios, que es el Dios de la Biblia, el Dios falso te va a hacer pensar que tu victoria espiritual es el resultado de tu victoria terrenal. Y ahí es donde estamos fallando, ahí es donde está fallando la iglesia, porque la iglesia cree que es bendecida, el cristiano cree que es bendecido y le llama bendición a Dios a todas aquellas bendiciones que puede llegar a conseguir de lo que Dios nos da en esta tierra. Entonces pensamos que somos bendecidos porque tenemos un buen trabajo, porque tenemos un buen pasar, porque se nos abrieron puertas. Sí, está bien. Y es bueno vivir bien y está bien tener bueno, pero quiero decirte, no, puedes tener todas estas cosas, pero estás fracasando en tu vida espiritual. Y esa es la realidad de muchos creyentes que el enemigo le ha invertido el mensaje a la iglesia y de muchos púlpitos se está hablando de que uno tiene que ser cristiano para recibir todas las cosas terrenales que le quiera pedir a Dios y que quiera tener para ser feliz y disfrutar la vida. Y así no funciona. Decía el que está a tu lado, así no es. Porque tú vas a medir la vida como tantos hermanos engañados, que la victoria en la vida se mide por el logro material. La victoria en Cristo no se mide por el logro material. Podés tener mucho, podrás tener poco, a veces no tendrás nada. Lo dijo Pablo, ¿cierto? No lo digo porque tenga escasez, sino que he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé vivir en todo y con todo he sido enseñado, así para estar saciado como para padecer necesidad, así para tener mucho como para padecer hambre. ¿Y qué dice abajo el versículo que todos conocemos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En abundancia, en la escasez o como sea, Dios sigue siendo Dios y Él nunca dejará que te falte nada. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora, por eso Pablo
Mira lo que le dijo a Timoteo en su primera carta cuando el joven Timoteo quedó como pastor en la iglesia de Éfeso y estuvo tan difícil ese ministerio para este joven porque quería abandonar. Las presiones ministeriales que recibían eran tremendas, estaba desanimado y Pablo le escribe: mira, sigue adelante, Dios no nos dio un espíritu de poder, en un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de amor propio, no nos dio un espíritu de cobardía, no nos dio un espíritu de temor. Sigue adelante, Timoteo. Y le dice, mira esto, 1 Timoteo 6, del 6 al 8, le dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¡Ey, qué difícil, Dios! ¡Qué difícil! ¿Por qué es difícil? Porque tengo que estar en una correcta e íntima relación con Cristo y con su palabra y con el Espíritu Santo para vivir animado aún en las dificultades. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Alguien ha tenido dificultades económicas? ¿Uno solo? ¿Hay algún lobito? ¿Alguien tuvo dificultades? ¿Sí? ¿Sí? ¿A alguien la tarjeta de crédito le canta "la vida me engañó"? ¿Sí? ¿A alguien, como decía un amigo mío, cuando Dios hizo la luz debía 6 meses, decía un amigo? ¿Cuántas dificultades? ¿Y no se ha convertido para muchos en una obsesión eso en la vida? Las riquezas del dinero que tienen arrodillada a la persona, que perdés el sueño, perdés las ganas de seguir adelante, desanimado. Él pensando de que no, cuando tenga mucho entonces voy a ser feliz. Mira, la felicidad es pasajera, es efímera. Cuando la felicidad depende de momentos porque viene y se va. El gozo es lo que es eterno y lo que nos da Dios. El enemigo siempre trabaja para que tu vida espiritual funcione como un anexo de tu vida social y laboral. Y si logras su objetivo, en algún momento entrarás a un desierto que se hará cada vez más largo y cada vez más difícil de hallar la salida. Porque el desánimo por las cosas de Dios, cuando se manifiesta, será quien dirija tus emociones, tu humor y hacer todo para hacerte abandonar la carrera a la que Dios te llamó. El faraón de turno dijo a los capataces: póngale más responsabilidades. Hagan que no piensen en otra cosa, que sientan la opresión de la rutina y el cansancio para que dejen de pensar en adorar a Dios. Que sean ellos los que ahora salgan a buscar la paja para hacer los ladrillos hasta que el ánimo por adorar a su Dios desaparezca y ya no tengan ni tiempo ni ganas de salir de Egipto. Éxodo 5, 19 al 21. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción y dice, al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo en la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaba a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Mira lo que hiciste, Moisés y Aarón, fuiste a hablar por nosotros, para hacernos libres. Mira lo que pasó, lo hiciste enojar al Faraón y ahora se nos vino la noche. Mira lo que lo hiciste enojar y ahora nos pone más trabajo, nos pone más opresión. Lo único que falta es que le den una espada en la mano para que nos maten. Mira lo que hicieron, cómo van a desafiar al faraón, cómo le van a pedir al faraón que nos deje libre. Ustedes están locos, no ven que manda y nos tiene oprimidos en la vida. Mira, cuando el enemigo logra que en la vida del cristiano se inviertan sus prioridades, en algún momento va a aparecer la desesperanza y el desánimo, que nos hace pensar que con Cristo mañana puede ser peor. Pero si Dios es primero en tu vida, en algún momento Él será quien te guarde, porque Él prometió defenderte. Mira lo que dice Éxodo capítulo 6, versículo 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Esta palabra se hizo realidad. Cuando lo que nosotros conocemos por la Pascua, que fue cuando Dios le habla a Moisés y le dice: dile a mi pueblo que el ángel de la muerte va a pasar en la noche, que cada uno mate un becerro, un cordero, y que con la sangre pinten los dinteles de las puertas y ventanas. Y cuando pase el ángel de la muerte, ese cordero inocente es el que va a hacer posible
al entregar su vida, que no sea entregada a la de ustedes. Y pasó el ángel de la muerte esa noche. Y todo primer hijo de Egipto falleció y murió. Y entonces, al otro día, el faraón les pidió por favor a los judíos que se fueran. Y no solo eso, sino que además de pedirle por favor que se fueran, le dieron dinero, oro y plata para que con tal que se vayan le damos todo lo que tenemos. La promesa está vigente. Si queremos ser libres de la esclavitud del trabajo, tenemos que ser diligentes en poner a Dios en primer lugar y perseverar para salir de esa vida que dirigen los faraones y así poder adorar con toda la mente, con todo el alma y con todo el corazón a Dios. Tercer obstáculo. Sirve a Dios sin salir de Egipto. Dígale que está a su lado. Sirve a Dios, pero sin salir de Egipto. Éxodo 8, 25, 26. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificio a su Dios, pero háganlo aquí dentro del reino. Pero Moisés respondió: eso no estaría bien. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios. Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos, nos apedrearán. Perdón que estoy luchando contra el gallo Claudio. Fuera espíritu de gallo. Ok. Se puede servir a Dios en una iglesia. Se puede servir a Dios en cualquier religión, estando en el mundo. Pero no se puede servir a Cristo si uno no se aparta del sistema del mundo. Los cristianos bíblicos vivimos en este mundo, pero ya no pensamos ni vivimos como se vive ni se piensa en este mundo. Y habrá momentos en que vamos a tener que abandonar hábitos y relaciones si éstas nos seducen a ensuciar nuestro testimonio, contaminando y pisoteando nuestra relación con Dios. Cuando las relaciones y los círculos sociales en donde nos movemos se convierten en un obstáculo para que podamos honrar y servir a Dios con un corazón puro al nuestro y el corazón que Dios ha logrado conseguir a través del sacrificio de Cristo, entonces nosotros deberíamos tomar decisiones radicales. Jeremías capítulo 15, versículos 19 al 21, el profeta dice lo siguiente: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si entresacares lo precioso de lo vil en tu vida, serás como mi boca. Lo que tú hablarás va a ser con una autoridad tan tremenda y el poder tan grande que puedes libertar almas a través de lo que saldrá de tu boca, porque derramaré sobre ti autoridad espiritual. Serás como mi boca. Sabes que lo que Dios dice es lo que sucede, ¿cierto? Conviertas a ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de manos de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Tú quieres ser una persona vencedora, tú quieres ser una persona que realmente pueda ser de influencia cuando vengan los enemigos y que no te puedan vencer y que puedan ver que yo estoy contigo, dice el Señor, para defenderte y para guardarte. Sí, entonces tienes que examinarte a ti mismo y mira eso vil que tú tienes adentro, que está dentro tuyo por causa de la ley del pecado, y busca entresacarlo. Saca eso y entonces yo voy a ser quien te defienda. Mira, Dios promete defendernos, Dios promete darnos la victoria, pero si no estamos dispuestos a abandonar esos hábitos y conductas que eran de tanta influencia en nuestra vieja manera de vivir, aquellos círculos sociales o familiares que nos quieran hacer volver atrás para alejarnos de la libertad que Cristo o que Dios nos dio en Cristo, nunca podremos quedar libres del dominio del faraón para poder adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios con libertad. Adora a tu Dios, pero no salgas de Egipto. Y ese es el desánimo que viven tantos cristianos y tantas personas en su vida cotidiana, que viven la vida en Cristo no como un deleite, no la disfrutan, sino que sufren la vida en Cristo, porque todo lo que hacen en la vida y lo que quieren hacer
están todo el tiempo acusándoles, taca, taca, taca. Entonces sienten que la vida cristiana no es un deleite, sino que es un desafío que va contra lo que ellos quieren hacer en la vida. Vivir dejándonos contaminar con las cosas y costumbres del mundo es lo que describimos como la forma de pensamiento que no decide salir de Egipto para adorar a Dios. Cuando hablamos de Egipto estamos describiendo una forma de pensamiento contaminado por la influencia del mundo sobre nosotros y no como debería ser de nosotros hacia ellos, porque ahora no somos los mismos que éramos antes. Ese es el problema de tanta gente que da vuelta de un lado para otro, que están un tiempo en una iglesia, después se van a otra, conocen a este, conocen al otro, leen libros, van de aquí para allá, pero sus vidas siguen siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque adoran a Dios sin salir de Egipto. Sin salir de esa forma de pensar egoísta, egocéntrica, que siempre exige derechos y nunca asume responsabilidades, que siempre ve el error en los demás y nunca se mira en el espejo del alma, que es la palabra de Dios, para tomar decisiones. Por eso Moisés le dice a Faraón, debemos salir de Egipto, camino de 3 días para adorar a nuestro Dios. Acá no te podemos adorar. En el mundo de Egipto no se puede adorar a Dios. 4º punto, sirve a tu Dios, pero no te alejes de Egipto. Otra. Ya no es adentro, sirve a tu Dios, pero estás cerca de Egipto. No te vayas del todo. Éxodo 8:28. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Orad por mí. Contate, vayan, pero no se vayan del todo. O sea, una patita en Egipto y la otra en el desierto para la tierra prometida, pero del todo no. Así el enemigo tiene todo. Entonces, ese es el fracaso a la libertad de muchos creyentes, que se debe a que no crecen en el espíritu porque todavía en ellos no está la disposición para alejarse totalmente de Egipto. Todos vamos a padecer estos obstáculos y estas amenazas y constantemente estamos siendo presionados porque el enemigo trabaja. Está bien, andate unos días, andate un tiempo, pero después vuelve. No te alejes del todo, No te alejes del todo, de mi dominio no te vayas del todo. Entonces muchas veces es donde sentimos la culpa, sentimos el dolor. ¿Por qué? Porque todos vivimos bajo la presión, todos vivimos bajo la amenaza de está bien, adora a tu Dios. Andá el domingo a la iglesia, cantá. Si sos joven, andá a la reunión de jóvenes. Si sos hombre, andá de vez en cuando, da alguna limosna, da algo a la iglesia, ayuda un poco porque todo el tiempo están hablando de plata. Hace algo más o menos, ¿cierto? De vez en cuando hace algo bueno, pero pará. Vos sabés que estar en Egipto, los días de celebración de Egipto son sagrados. Ahí no podés fallar. Y esa es la realidad de mucha gente que vive su propia vida y cuando llega el momento de tener que definirse, no se definen. Entonces ahí están tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. Pero a la mañana, el domingo, fueron a la iglesia. Se tomaron hasta el agua de los fideos el sábado. ¿Cierto? Estuvieron en todo. Y no pueden soltar. Sirve a tu Dios, pero no te alejes de Egipto. Y eso es lo que produce, es el fracaso de la libertad de muchos hermanos que no pueden crecer. Porque el creyente que lleva una vida que no desea dejar de estar contaminada de una vez por todas por hábitos y conductas pecaminosas, no puede renovar su forma de pensar. ¿Voy a fallar? Sí. ¿Puedo caer? Claro. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. ¿Voy a tener problemas? Sí, pero tengo que tener una mentalidad de decir, hey, de una vez por todas, yo quiero luchar en mi vida. Yo quiero tener la disposición de hacer las cosas como tú dices, Señor, y no ponerme en contra de lo que tú dices. Porque todos fallamos, todos tenemos errores, todos hemos pasado los que tenemos más de 30, yo tengo más de 30, pero de ministerio, ¿cierto? Todos pasamos por las presiones. Lo que pasa es que las presiones de hoy están más al alcance de la mano para estar en Egipto, porque estás a un botón de distancia de lo que pasa en el otro lado del planeta.
Si todavía preferimos conservar un espacio dentro de los círculos sociales compuestos por compincherías profanas que buscan la autogratificación en lugar de amistades y relaciones íntegras que no convienen, eso significa adorar a Dios, pero sin alejarse de Egipto. Mira, conozco vida de mucha gente que Dios me permite como pastor, como consejero durante tantos años, y personas que tienen una vida consagrada al Señor. Y Dios les da el trabajo que están pidiendo, pero resulta que el trabajo que están pidiendo los empieza a apartar de las cosas de Dios. Ahora resulta que el que tiene el trabajo es un hermano de una iglesia que también está en las cosas de Dios. Pero ¿qué pasa? El hermano de la iglesia que le dio el trabajo todavía no se alejó del todo de Egipto. Y el fin de semana, en vez de el que está consagrado llevarlo a la iglesia, termina yendo a pasear el hermano consagrado con el hermano que vive cerca de Egipto. Eso lo he visto vez tras vez tras vez. Y en vez de ser influencia, el que está consagrado, ¿cierto? Como el que le dio el trabajo, como el que está ahí, es de tanta influencia que lo sacó de paseo. Y en vez de decir, pará, nuestra prioridad, ¿cuál es nuestra prioridad? No. Entonces no, mejor no, vámonos para el pueblo allá, pechito con pechito, cachete con cachete. Sí. Después la miramos por video, la prédica, no ves nada. Perdón, estoy hablando de cosas prácticas, ¿cierto? Cosas prácticas. Si todavía preferimos conservar un espacio dentro de círculos sociales compuestos por compincherías, eso no nos conviene. Y cuando no se está dispuesto a luchar contra esa clase de hábitos y romper con relaciones que Dios no aprueba, en lugar de ser guiados por el Espíritu, el faraón de turno será quien tiene el control, porque lo que va a producir en tu vida va a despertar y va a hacer que tú te muevas a través de las obras de la carne y no ser guiado por el Espíritu. Esta clase de vida es lo que nos lleva a vivir una vida espiritual dudando y sin la sabiduría que necesitamos, que es la sabiduría que viene de lo alto. ¿Quieres saber más un poco de sabiduría? Venga el miércoles, que empezamos una serie. Ya hemos empezado, las 7 columnas de la sabiduría. Vamos a entrar a la segunda. Véngase el miércoles. No, pastor, el miércoles no puedo. Bueno, ojalá puedas. Voy a orar para que puedas. Como decía un pastor que teníamos en Atletas Cristianos cuando jugaba, decíamos, mañana nos vemos, pastor, si Dios quiere. Y él decía, Dios quiere, los que no queremos somos nosotros. Decía siempre eso, pastor Mirko. El apóstol Santiago dice, Santiago 1, 5 al 7, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Ves? Cuando nosotros no decidimos salir totalmente de Egipto y nos dejamos influenciar por el faraón de turno, estamos frente a problemas. ¿Por qué? Porque vamos a resolver las cosas con sabiduría. No, pastor, ahora Dios me bendijo y ahora yo no tengo tiempo para las cosas del Señor. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto. Porque la sabiduría que viene de lo alto nunca te va a apartar de Dios. Antes te va a afirmar, no, pastor, es que yo, la novia que tengo, el novio que tengo, el cuchicuchi que tengo, pastor, usted no sabe lo que es mi príncipe azul. Es hermoso, me rescató de la torre y cuando salí, entonces yo ahora, claro, como él tiene finca, yo tengo que ir a la finca. Pero él tiene que venirse a ti. Es más, ya elegiste mal de entrada. Porque dice la palabra que no te unas en yugo desigual. Ya estás al horno con papa frita, pero no te diste cuenta. Pero ¿cuál es tu sabiduría? Dice, no, es que nos amamos. Y ella es mucho mejor que muchos de la iglesia. Yo no sé los jóvenes si han pensado o han escuchado ese tipo de argumentos. Pero es tan sutil, tanta gente tan sutil. ¿Cierto? Si no se afirma nuestra fe en la palabra de Dios, no maduramos, y si no maduramos seremos personas de doble ánimo. Y como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es como la hora del mar, ahora quiero, ahora no quiero, ahora me parece, ahora no me parece. Y por eso hay tanta gente que va y viene en las cosas del Señor. Y cuando uno le pregunta, tantos años, ¿cuántos años que se conoce? Yo conozco al Señor, yo nací
en hogar cristiano. Yo nací, ¿y qué pasó? No, es que después, no, ¿qué pasó? Que me puso, que me sacó, que sí, que pan, que raca, taca, taca. Y ahora cuando no, hace unos años, pero estoy volviendo, ¿no? Y mucha gente vive así, la vida espiritual. Ahora decirle que está a tu lado esto, si Dios te llamó, decirle, no te vas a poder escapar. Vas a pasar por donde ni te imaginas si es necesario, pero no te vas a poder escapar. Porque si Dios te llamó y te escogió, la finalidad de tu vida es llegar a tu tierra prometida por toda la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él te amó. Pero la inmadurez espiritual funciona así. Un tiempo bien, otro tiempo mal, un día de día victorioso, por la noche derrotado, y esto es lo que produce pretender servir a Dios sin alejarnos de Egipto. Y así, porque problemas es lo que hay, dificultades es lo que hay presiones familiares, presiones matrimoniales, presiones laborales, presiones en la convivencia, presiones por todos lados. El mundo es un hervidero y cada día va a ser más. Decirle que te tengo una profecía, cada vez va a ser peor. El Señor lo dijo, pondré en contra a los padres contra los hijos entregarán a los padres a muerte. Será terrible. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo? Dios dice, esto es así, porque el amor de muchos se enfría por causa de la maldad, y eso es lo que está pasando, la maldad está imperando, entonces el amor se vuelve algo efímero, algo superficial, las relaciones, todo el mundo quiere ver qué es lo mejor que puede sacar, en vez de ver qué es lo que puedo hacer para mejorar esto y para qué puedo hacer por ti. Hoy es, ¿qué vas a hacer por mí? El faraón que gobierna al mundo es el príncipe de la mentira, que si no entendemos que aunque vivimos en este mundo, ya no le pertenecemos a este mundo, nunca vamos a poder experimentar la libertad de Cristo que nos hace libres. Por eso Pablo le dice a los Filipenses 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Señor Jesucristo. Si nosotros entendemos eso, vamos a ser seducidos por el mundo, pero no vamos a querer ni vivir en Egipto, ni vivir cerca de Egipto. Cuanto más lejos de Egipto, mejor. Yo lo que quiero estar es con mi Señor por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es el que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido y me encontró a mí. Pero no es por lo que veo, sino por lo que creo. No es por vista, es por fe. ¿Quieres conocer la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo hago para tener fe? Lee la palabra de Dios, congrégate en una iglesia de sana doctrina que te enseñe la palabra de Dios. Fíjate en un lugar donde tus hijos puedan crecer en la palabra de Dios y formar un pensamiento bíblico, porque eso, vayas donde vayas y estés donde estés, siempre el Señor estará contigo. Y aunque Él siempre está contigo, tú lo vas a poder reconocer. Entonces, cuanto más lejos de Egipto, mejor. Quinto punto, váyanse de Egipto, pero déjenme a sus hijos, dijo el faraón. Váyanse de Egipto, pero déjenme a sus hijos. Éxodo 10, del 8 al 11. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro, dijo Faraón. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. ¿Ustedes quieren servir a Dios? ¿Ustedes quieren salir de Egipto? Salgan. Pero a sus hijos no me los sacan de aquí. Sus hijos que sigan en Egipto. ¿Ustedes quieren ir el domingo a la iglesia? ¿Ustedes quieren leer la Biblia? ¿Ustedes quieren estar en las cosas del Señor? Háganlo. Pero respeten la voluntad de sus hijos y que sus hijos no salgan de aquí. Que se queden en Egipto. ¿Qué miran los hijos? ¿Cuáles son sus compañías? ¿Qué consumen los hijos en las redes? ¿Qué escuchan? ¿Con quién se relacionan? Todo eso es algo que se debería prestarle mucha atención en el hogar. Todos los padres tenemos la responsabilidad de velar por la salud espiritual de nuestros hijos.
Si los padres en el tiempo indicado no oran junto a ellos, si ellos nunca ven orando a sus padres, compartiendo tiempo, leyendo un devocional, así como reconciliándose para salir de ofensas, perdonándose y animándose mutuamente, sin dejar de congregarse, eso hará que ellos nunca se vayan a identificar con la vida cristiana. Si congregarse para los padres no es relevante, sino que es opcional, esto con el tiempo será un obstáculo para el desarrollo de los hijos en la vida cristiana, que en el tiempo, en el momento parece menor, pero con el tiempo va a ser un dolor y un fracaso mayor. Yo conozco la vida de gente y aplaudo y oro por personas. Usted cree que de acá no se ve nada. Yo a veces veo a los hijos con cara de moto chocada que los traen a la iglesia, adolescentes, preadolescentes, porque sé que seguramente los tienen ajusticiados. Y seguramente tienen que vienen ahí, ¿no? Los corcoveando, como decía un amigo, como caballo con moscas, de bien. Pero vienen. Y con el tiempo, lo he visto con mis ojos, hijos de líderes, que eran tremendos. Sus hijas y hoy son tremendas mujeres de Dios. ¿Por qué? Y le dice, gracias papá por haberme hecho, aunque yo no quería, yo seguí adelante. Y un día pudieron reconocer eso. Y le dan gracias a Dios porque hoy son personas que tienen un pensamiento totalmente diferente al pensamiento de Egipto. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando se encuentra con los amigos de Egipto años después, empiezan a hablar. ¿Cómo estás bien? ¿Y cómo te va bien? ¿Y cómo? Y yo bien, ¿cómo te fue? Bien. Y tus hijos, no, tengo a Robertito, que es de mi primer matrimonio, ¿cierto? Tengo a Ricardito y los mellizos, que es del segundo. Sí, y la niña no, o sea, estoy con una nueva relación. Y no saben. Una vida terrible, una vida de fracaso, una vida adolorida, porque en Egipto el faraón los oprimió tanto que con el paso de los años, esos niños que un día jóvenes que conocieron la palabra de Dios, por quedarse en Egipto y los padres no hicieron nada, la realidad hoy son adultos que están dejando dolor y angustia para la próxima generación. Todo eso significa, váyanse de Egipto, pero dejen a sus hijos. Mira, hoy tenemos la posibilidad de que nuestros hijos aprendan la palabra de Dios a través de Nuevo Amanecer Kit y los diferentes grupos de adolescentes, jóvenes del Ministerio Legado, que se reúnen en la iglesia, ¿cierto? Yo conozco el proceso de esta iglesia, ¿sabe? Porque yo soy el pastor, ¿cierto? Nosotros llegamos y éramos un grupito allá donde está la sala de batería con un pianito y éramos 5, ¿cierto? Mi familia éramos 4 y un perro siberiano. Bueno, 2, éramos 6. Y empezó la iglesia. Y hoy veo la vida de tanta gente casados, restaurados, con hijos que siguen al Señor, con personas que... Y yo con eso, mira, si pasamos momentos difíciles de la iglesia es hoy. Si pasamos momentos difíciles como familia de pastores es hoy. Pero lo que me anima a seguir adelante es ver vidas transformadas y generaciones que vienen después, que tienen a sus hijos en el Señor. Y ahí digo, Señor, está todo pago. Ya está todo pago. Cuando veo en la alabanza, cuando veo a Isa, que a los 3 meses la presenté ahí. Cuando veo a mi nuera, que enamorada de mi hijo a los 15 años, le prohibimos a los 15 años ponerse novio, esperaron hasta los 18 y hoy tenemos nietos. Cuando fuimos a Cartagena a casar a Carlito con Andrea, que Andrea era así y danzaba. Y parados ahí, cuando veo la vida de tanta gente, con dolor y desesperanza, y ahí estamos, ¿no? William, firme como talón de oso, ¿cierto? Habiendo pasado por... Si usted conociera la vida de tanta gente, como Dios la rescató. Dios nos entregó cada ministerio para que mientras los padres estemos edificándonos en el auditorio, ellos también aprendan a conocer la verdad, edificando sus vidas con la palabra de Dios a través de lo que las maestras les enseñan, que trabajan todo el año y estudian para poder llevar a sus hijos y darle la bendición, ¿cierto? Yo sé que hay maestras que ven a los niños y ya no son niños, ya son grandes y dicen, y ellos se acuerdan, mira, siempre el recuerdo más tremendo de alguien que marcó tu vida en la infancia, que ha sido un profesor o alguien de influencia en tu vida. El futuro lamento y doloroso presente de tantos padres que sus hijos crecieron y no quieren saber nada con Dios,
se debe a que muchos perdieron el tiempo que no regresa cuando ellos se congregaban, pero para que los hijos no hicieran berrinches, los dejaron que se queden en Egipto y no hicieron lo que debían hacer. Y cuando se dan cuenta cómo han dejado pasar la oportunidad de influenciar sus vidas con la palabra de Dios, muchos se lamentan al ver cómo la influencia del mundo ha infectado las mentes, sobre todo de la manera tan vertiginosa de la basura que hoy se consume apretando un botón. Ese es un lamento constante que viven muchos padres cristianos en hogares, que a la hora de ir la familia a la casa de Dios, los hijos prefirieron quedarse en Egipto y ellos no hicieron nada. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Sigue insistiendo con tus hijos. No importa la edad que tengan, ora por ellos. Sigue orando por ellos. 6. Váyanse de Egipto, pero no den ofrendas a Dios. Éxodo 10, 24 al 27. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Ahora que vayan los niños, pero eso sí, a Dios no le dan nada. Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Bueno, ahora está bien, vayan entonces, váyanse de Egipto, pero a Dios no le dan nada. La mentalidad de Egipto siempre va a impedir al creyente darle a Dios, porque Egipto es mezquino con Dios, Egipto es avaro con Dios, porque Egipto tiene otros dioses a los que honrar y otro señor a quien adorar. Egipto hace que la mente tenga sus expectativas de realización, logrando alcanzar el éxito financiero, amando al dinero más que a Dios, haciéndole creer al cristiano que se puede vivir con libertad financiera en Cristo para que me cuide, pero sin ofrecer nada ni sin darle nada a Dios. Muchos que nunca le dieron nada a Dios hoy siguen viviendo bajo el engaño del faraón, que mientras los saquea bajo el sistema codicioso de Egipto, van gastando en lo que no conviene con alegría. Pero ante tener que darle a Dios, o ante la hora de darle a Dios, ponen un justificativo siempre para seguir viviendo la vida cristiana con esa mentalidad, mientras esperan que Dios les dé todo, pensando que Dios no espera nada de ellos. Así es la vida de mucha gente. Hay mucha gente que cree que esta iglesia vino el Señor y hizo, aparezca el aire acondicionado. O que vean unas sillas que no sean de faquires con pinches, sino que se pueda sentar. O que los baños estén limpios, que los niños tengan refrigerio. ¿Cómo? Así, solamente ora y que aparece. Sería buenísimo, ¿no? Dígale que está a su lado, así no funciona. Si somos fieles con lo que le damos a Dios, Dios nos dará más, pero nos demandará más, porque el que más se le da, más se le demandará. Y aunque eso tiene que ver con lo espiritual, también en el plano material puede tener que ver. Egipto quiere mantener a la iglesia de Jesucristo viviendo en escasez y en ruina económica. Que el pastor tenga un carro oxidado y que se tenga que dar la antitetánica cada vez que suba. ¿Cierto? Que los hermanos de la iglesia sean unos pordioseros con sus hijos, que no puedan estudiar, que no se puedan comprar un tenis nuevo, ¿cierto? Que el hijo del creyente venga a la iglesia y pise un chicle y pueda sentirle el gusto por el agujero que tiene en el zapato. Egipto es así. Egipto quiere mantener a la iglesia viviendo en escasez y en ruina económica y que no se diga nada, porque el liderazgo que ore callado, para no sea que alguien se ofenda en la reunión y se vaya porque la iglesia pide plata. Quiere plata. La gente con la mentalidad de Egipto siempre habla mal, se incomoda y critica cuando se habla de dar dinero para la iglesia, porque Egipto detesta a la novia del Cordero, se burla y quiere hacer creer que no sirve para nada la labor de la iglesia y que ella no puede hacer nada.
Pero lo que todavía no se dan cuenta los faraones de turno, mientras están disfrutando de su minuto de fama, es que la verdadera iglesia se va a disponer a luchar porque se está fortaleciendo en la adversidad. Y todo lo que está haciendo Satanás a través de alguno de sus títeres, lo único que produce es fortalecer con poder a los verdaderos hijos de Dios. Porque al que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien si vivimos conforme al propósito por el cual nos llamó. Decirle al que está a tu lado, tu pelea no es con el títere, tu lucha es con el titiritero. Acá hay hermanos que lo saben bien, ¿cierto? Aquellos que vivan con la convicción de glorificar a Dios honestamente, con generosidad, dando según hayan prosperado, son los que hacen posible que la iglesia de Jesucristo se sostenga en pie mientras Dios los pone a ellos en honra. Esos son los verdaderos valientes que entendieron que a través del mensaje del Evangelio es la única manera que la humanidad tiene para encontrar el camino a la verdadera felicidad. Yo doy gracias a Dios por los hombres y las mujeres que ven como un privilegio servir a Dios con responsabilidad cada día por encima de lo que le ofrece este mundo, dando de su tiempo, de sus talentos y conforme según prosperan, le dan a Dios para que sepa sostener su obra a través de diezmar y ofrendar, para sostener económicamente y se le pueda predicar el Evangelio a otros como algún día alguien nos predicó a nosotros. Esa es una labor que no produce ni aplausos ni amenes, pero que tenemos que desarrollar todos y cada uno de sus hijos. Por eso Pablo le dijo a los Corintios, 2 de Corintios 9, del 6 al 8, recuerden esto, que el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no dé de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. ¿Ves? Según hayan prosperado, separa según haya prosperado, pero dale a Dios, pero dale con alegría, dale honra a Dios, busca honrar a Dios. Es muy necesario. La mentalidad de Faraón detesta el dar a Dios a través de bendecir a su novia, a la iglesia, con los recursos que Dios nos da, porque Él sabe que está vencido. Y una iglesia que funciona y el Señor lleva adelante, la iglesia prospera, las familias prosperan. ¿Por qué? Porque el dinero no va a ser un obstáculo, sino que va a ser un instrumento de Dios para que su iglesia, la familia, honre a Dios y pueda llegar mucha más gente a los pies de Cristo. Pero lo que diga Faraón es su problema, porque Dios, el creador del universo, sigue diciendo que para los que honran su nombre, dándole a Dios, su promesa está intacta y vigente. Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Si tú honras a Dios, Él se encargará de ponerte en honra y hacer que tú vivas sin que nada te falte y bendecirte, porque a Dios no le cuesta nada hacer así y bendecirte. Pero lo que Dios quiere es que si Él te da abundancia, tú no te apartes de Él, sino que esa abundancia sirva para glorificarlo a Él. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Séptimo punto. Ya terminamos. Tráiganme los fugitivos. Si te vas de Egipto, otro obstáculo. Faraón dice, te voy a perseguir. Si te vas de Egipto, te voy a perseguir. Van a venir circunstancias, situaciones, oportunidades, tentaciones, adversidades, formas que va a utilizar el enemigo y te va a amenazar. Y te va a venir situaciones donde tú vas a necesitar la sabiduría que viene de lo alto para poder poner a funcionar lo que la palabra de Dios dice. Y el Señor sacarte a otro lado. Éxodo 14, 5 al 8. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón del faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa.
volvió en sí, Faraón volvió a su pensamiento y entonces dijo, ¿cómo hemos dejado salir a esto? Vamos a seguirlo, vamos a buscarlo, ¿cierto? Conoce la historia. Y empezó el Faraón con sus carros y sus ejércitos a seguirlo, y el pueblo de Dios estaba amenazado, desesperado, porque enfrente tenía un mar y detrás tenía a los egipcios. Y la gente empezó a quejarse y empezó a sentirse amedrentada. ¿Y qué le dijo Dios a Jehová? ¿Por qué claman a mí? Dile al pueblo que siga. Pon tu vara en el mar. Y cuando puso la vara en el mar se abrió. Ellos pasaron. Y Dios los salvó y se ahogaron Faraón y todos sus ejércitos. Porque el enemigo siempre va a tratar de poner obstáculos para impedir que salgamos de sus dominios. Y cuando logramos atravesarlos, siempre va a tratar de perseguirnos para volvernos a esclavizar a través de sus mentiras. Te quiero decir esto, tu batalla termina el día que te vas con el Señor de este mundo. Mientras tanto, siempre va a haber una batalla con tu fe, contra tu fe, y es a través de tus convicciones como tú vas a vivir y de qué manera tú eliges vivir. Porque el enemigo sabe mejor que nosotros que está vencido. Y nunca podrá hacer nada para impedir que se cumpla lo que Dios prometió si nosotros nos aferramos a su palabra, que ha escrito Jesús mismo, el verbo hecho carne. Ninguno de esos obstáculos que puso Faraón sobre Israel pudieron impedir que el pueblo escogido saliera de la esclavitud hacia la libertad, porque esa es la voluntad de Dios para con sus hijos. Y cuando Dios dice algo se cumple porque todo el universo se postra, obedece y tiene que caer de rodillas delante de sus pies. Éxodo 19, del 4 al 6 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, le dijo Dios a su pueblo, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esa es la promesa, mis hermanos, que nosotros abrazamos del pueblo judío, porque somos el olivo injertado a través de Cristo Jesús. De todos los desiertos que los hijos de Dios tengamos que atravesar en esta vida, después de salir de esa esclavitud del pecado, vamos a tener que aprender a cruzarlos, obedeciendo con la mirada puesta en la persona de Jesucristo para llegar al final de la carrera. Y al llegar se nos conceda la corona que Dios tiene reservada para los que le aman. Salir del pecado y salir de Egipto no significa que no haya problemas. Vas a entrar en un desierto. Decirle al que está a tu lado, vas a entrar en un desierto. Porque no hay tierra prometida sin desierto. Y en el desierto es donde vas a tener que aprender obediencia, dependencia, confianza en tu Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde tu mente va a ser transformada de tal manera que cuando tú salgas del desierto te vas a dar cuenta que ya no eres la misma persona que antes de salir al desierto. Porque ha sido renovada tu mente, transformada, y solamente entraron a la tierra prometida la generación que le creyó a Dios, que no se opuso, que no se quejaba, que buscó siempre la dirección de Dios y pudieron llegar a adquirir esa tierra de conquista. Solo 2 familias llegaron, 40 años dando vuelta. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ser renovados en su forma de pensar. Y cuando nuestra vida es renovada, nuestra forma de pensar, y dejamos de ser mendigos y esclavos y nos convertimos en conquistadores, el Señor dice, mi hijo, mi hija, aquí está la tierra prometida, administrela y deleítese, porque ese es el plan que tengo para su vida, que usted pueda vivir en honra y darme toda la gloria a mí, para que el mundo pueda ver que Jesucristo es el Señor y fuera de mí no hay otro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios dice que somos su especial tesoro si aprendemos a obedecer. Y cuando se termine la travesía por el desierto, si hemos perseverado, como te dije recién, nos vamos a dar cuenta que ya no somos los mismos. Se habrán ido muchos temores, porque la madurez espiritual será una señal que llevaremos escrita en la mente y el corazón. Y el crecimiento que Dios te está dando a ti te servirá para el crecimiento de la iglesia, para poder expandir el reino de los cielos a través del mensaje de salvación por donde Dios te quiera llevar.
por todas aquellas personas que van permaneciendo fieles a su palabra. Estas son las personas con autoridad espiritual para robarle almas a las tinieblas, porque aprendieron a usar las armas que no son carnales para predicar el Evangelio de Cristo. Por el otro lado, también va a haber gente que se va a querer volver a Egipto, quedando postrada en el desierto. Pero eso dependerá de la fe de cada uno y las prioridades que cada uno tenga como proyecto de vida. Así como piensas de Dios, será tu vida. Y así se resume todo. Así como tú piensas que es tu Dios, será tu vida. Pero no se te olvide, iglesia, que la voluntad de Dios es que todos lleguemos a la meta para que podamos decir al final, como dijo Pablo, 2 de Timoteo 4, 7, 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Me he mantenido en la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. No sé usted, pero cuando Cristo regrese a buscar a su iglesia, yo sí me quiero ir con Él, ¿sabe? Con equivocaciones, con dificultades, con errores, con disensiones, circunstancias adversas, porque este mundo y el faraón de Egipto lucha para que te desanimes, para ponerte cargas donde tú piensas que eso, por ahí está la bendición y es tu problema, para que no te alejes de Egipto, para que no salgas de Egipto y pretendas servir y el domingo estés ahí levantando los brazos, cantando, dando una limosna de vez en cuando, para después poder vivir la vida en el mundo, la vida en Egipto, para volver otra vez y estar cerca de Egipto y no alejarte del todo. Yo quisiera terminar con esto y este es mi anhelo de vida. Y sufro mucho porque a veces siento que no lo estoy logrando, porque el enemigo trabaja, porque el Dios es soberano y Él es el que permite que estemos pasando por desiertos que se nos hacen tan difíciles atravesar. Pero yo quiero llegar al final de la carrera y poder decir como dijo este líder antes de entrar a la tierra prometida, y le dice a su pueblo lo siguiente, Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escoger hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No es fácil. No es fácil. Pero Dios dijo que en Él sí sería posible. Aunque Faraón te señale, aunque Faraón te acuse, aunque Faraón te quiera hacer volver atrás, decirle que está a tu lado, Dios no te trajo aquí para volver atrás. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, yo quiero darte muchas gracias. Tu palabra dice que debemos darte gracias en todo porque esta es tu voluntad. Por eso, en este día, Señor, quiero pedirte que me ayudes, por favor, y que nos ayudes a cada uno de nosotros